quiero decir, hay alimentación indirecta con alimentación directa al tanque, en esos casos prácticamente las empresas sanitarias de todo el país están autorizando nada más que media pulgada o 3/4 pulgada. O sea, inútil sería que yo me ponga a tirar números si igual no voy a poder obtener mayor diámetro que ese. ¿Me siguen la idea? Entonces, en sus mentes ahora la explicación que les voy a dar, voy a hablar en un primer paso de la alimentación directa y en un segundo paso de la alimentación indirecta, pero concentrándome en lo que es la alimentación indirecta con el servicio de tanque cisterna. ¿Está claro? Perfecto, ingeniero. Sí, profe. Ahí usted en sus mentes van a ir organizando una llave o con flechas, con lo que sea, de modo de poder colocar 5 o 6 puntitos básicos que son correspondientes a cada tipo de alimentación, que les van a ayudar muchísimo después para poder resolver los ejercicios. Bien, vamos a hablar de alimentación directa primero. Ustedes recuerdan que la alimentación directa estaba autorizada en nuestro reglamento, pero limitada a un tipo de geometría, digamos, si la queremos llamar de una manera. Es decir, el ámbito de utilización, espérate que voy a buscar el puntero láser, a ver si se me aparece acá abajo. El puntero láser. El ámbito de utilización de la alimentación directa, acuérdense que quedaba restringida solamente a edificios en planta baja, únicamente se admitía una canilla de servicio en azotea. Eso es la Biblia, es decir, ustedes ya lo tienen que tener grabado, digamos, como un condicionante fundamental para poder pensar o no pensar en la alimentación directa. Segundo caso, tenemos que tener en cuenta la altura del artefacto más alto. Es decir, nosotros dentro del domicilio que vayamos a hacer la alimentación directa, debemos hacer una inspección y ver cuál es el artefacto más alto. Normalmente puede ser el calefón, normalmente es la flor de la ducha. O puede ser también, por ejemplo, una canilla de servicio que tengamos en la terraza. Entonces, ese artefacto más alto tiene que estar a menos de 5 metros. Entonces, ustedes recuerdan que las dos variables de cálculo que nos habíamos establecido era el caudal, que es el consumo que va a tener esta gente en el domicilio durante todo el día, y la presión, ¿está bien? Entonces, la primera variable, la primera limitación que nos encontramos en alimentación directa es que para entrar con la presión a la tabla correspondiente, tenemos que entrar con un valor que se denomina presión eficaz. Y esa presión eficaz surge de restar la presión en vereda, que es la que nos da la empresa en un informe, la presión en vereda, 10 metros de columna de agua, póngale, con menos la altura del artefacto más desfavorable que tenemos en el interior. Pónganle que tenemos una flor de una ducha, 2 metros 10, 2 metros 20, 2 metros 50 con el escalón de entrada de la casa. Cada uno de esos detalles es importante considerarlo. Es decir, que para entrar en la tabla de cálculo vamos a entrar con la presión eficaz, que es la presión de cálculo que ustedes están viendo ahí, es esa presión de cálculo que ustedes, a ver, no, se me pasó, disculpen, vamos a volver, es esa presión de cálculo que ustedes están viendo ahí, que es la vereda menos la altura del artefacto más desfavorable. Y el otro dato que necesitábamos para entrar en esa tabla es la dotación, que es el caudal diario, acuérdense ustedes, no caudal diario no se puede decir. La dotación, que es el volumen diario que necesita esa gente para vivir en esa casa. Y en alimentación directa es casi restrictivo en nuestro país que se utilice el concepto de 0,2 litros por segundo. Cuenta que sale de considerar una canilla de servicio que eroga aproximadamente 0,13 litros por segundo, 1,5 veces esa canilla de servicio da aproximadamente 0,2 litros por segundo. Entonces, con ambos datos, con la presión de cálculo y con ese caudal que hemos calculado, podemos entrar ya directamente en la tabla que ustedes habrán visto con el ingeniero Palencia, que es la tabla, digamos, que es la tabla que manda, digamos, nuestro ejercicio de cálculo de instalaciones sanitarias domiciliarias. ¿Significa que el uso, pregunta que les devuelvo yo a ustedes, significa que el uso de estas tablas anulaba todos nuestros conocimientos de la hidráulica? No, es una simplificación. Simplemente habíamos acordado el otro día que se podía seguir calculando perfectamente y muy fácilmente, apelando a la definición de caudal, apelando a la fórmula de Hazen-Williams,
lo que ustedes aprendieron en hidráulica es absolutamente valedero. ¿Qué es lo que pasa? Que estábamos aprovechando un recurso que alguien estudió, el ingeniero, el doctor Poole se llamaba, que estudió miles de combinaciones entre diámetros y flujo, y velocidades de circulación, y de esta manera pudo armar una tabla que nos resulta sumamente práctica en la actualidad para su utilización. Pero recuerden una cosa fundamental, debo aclararle que acá estamos trabajando en litro segundo. Esa tabla siempre va en litro segundo o en metro cúbico segundo, la coma ustedes se las corren con la mente directamente, moviendo 3 lugares para la coma para un lado o para el otro. ¿Qué pasa? Esto es para una vivienda unifamiliar. ¿Qué pasa cuando hay otro tipo de configuraciones, como por ejemplo, bueno, una industria o varias viviendas unifamiliares en planta baja? Era muy común en cierta época hacer, por ejemplo, en una calle, hacer una entrada vehicular y colocar viviendas a ambos lados de esa callecita que uno establecía. Eso, de esta manera se puede hacer alimentación directa. En este caso, el Q se sacaría como el número de artefactos de uso simultáneo por 0,2 litros por segundo dividido 2. O sea, más o menos lo mismo, solamente que acá es tan exagerada la consideración de 0,2 litros por segundo, que resultaría excesiva si nosotros tenemos 8 departamentos, considerar 0,2 litros por segundo por departamento. Hasta acá ustedes ven que no hemos metido ningún factor de corrección, no nos hemos querido meter con coeficiente de seguridad ni nada. Simplemente hemos establecido, digamos, criterios de trabajo, mecánicas de trabajo. A ver si voy a avanzar un poco con la dispensa de ustedes para ver si encuentro la tablita esta que les quería mostrar. Pero, tanto... Bueno, no la tengo acá, pero no importa. Ustedes saben a la tabla que me refiero, ¿no es cierto? Es la tabla en donde nosotros vinculábamos presión en el eje de las I, en el cuerpo de la tabla teníamos el caudal. Si nosotros encontrábamos la presión de trabajo, nos movíamos hasta el cuerpo de la tabla para encontrar el caudal que hemos calculado, directamente encontrábamos en la parte de las abscisas de la tabla el diámetro que correspondía para que se cumplieran esas condiciones de trabajo. ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿O prefieren que le dé otra vueltita? Sí, profesor. Todos la tienen clara, entonces. Fíjense, yo registraría, en ese registro que van a hacer ustedes, en la primera rama de la llave, registraría estas 5 variables que les he expresado acá. El ámbito de utilización, si bien lo van a tener ahí en el apunte, el ámbito de utilización, solamente edificio de planta baja con el ocasional uso de una canilla de servicio o de una pileta de lavar en la azotea. En cuanto a la presión, el artefacto más alto que se puede utilizar es a 5 metros. Con la presión de cálculo, la limitación es que se trabaja con la presión eficaz, es decir, que es la presión en vereda menos el artefacto más alejado. Y en cuanto a la dotación, directamente considerar 1,5 canillas de servicio, lo que nos da 0,2 litros por segundo. Y si fueran varias unidades locativas, el número de artefactos de uso simultáneo por 0,2 dividido 2. Simplemente eso. Eso sería el método de alimentación directa, como para que ya lo dejemos aprendido en un rincón. ¿Puedo seguir? No tengo problema en repetir, ¿eh? Siga, profe. Un par de sí necesito más para que sea democrático. Sí, ingeniero, quedó claro. Sí, profe. Siga, profe. Dale. Eso es. Sí. Está bien. Existe una tercera manera de calcular que no se les he querido dar. Existe una tercera manera de calcular, que es la que utiliza el código de Chile. El código de Chile tiene la misma lógica que ustedes están viendo acá, solo que ellos amplían el ámbito de utilización lo amplían. Digamos, ellos pueden hacer alimentación directa hasta edificios de 3 pisos porque garantizan, mediante un sistema de bombeo y por la geografía que tienen, garantizan la presión, una presión muy alta, de 30 metros de columna de agua en la vereda. Entonces ellos pueden extenderse geométricamente mucho más alto que nosotros, como primera medida. Segundo,
en cuanto al cálculo propiamente dicho, fíjate lo que hacen ellos. Les voy a contar nada más, no es para que se lo memoricen ellos. Suman, saben el contenido por una cuestión estadística, saben el consumo de cada uno de los artefactos que tienen en litro por segundo. Por ejemplo, saben cuándo consume un inodoro en litro segundo, un lavatorio en litro segundo, bidet no tienen, saben cuánto consume una pileta de lavar en litro segundo. Fíjense que les repito, litro segundo, litro segundo, litro segundo. Este sistema de alimentación directa, la tabla que manda es la que viene dada en litro segundo. Ellos conocen todos los artefactos. ¿Qué es lo que hacen en un conjunto de viviendas? Suman todos los artefactos que encuentran dentro de la vivienda, en litro segundo. Pero, entonces, una vez encontrado el total del consumo en litro segundo, si ustedes multipliquen, si ustedes se meten en la tabla, da un consumo altísimo. Entonces, sí o sí, tienen que meter dos coeficientes, que son los que nosotros utilizamos para el cálculo de tanques hidroneumáticos, que son un K minúscula, un K mayúscula que se refiere a un coeficiente de utilización por unidad locativa. ¿Por qué? Porque se supone que no todos los artefactos están andando simultáneamente dentro de una misma unidad locativa. Y después hay un K minúscula que se refiere al conjunto de unidades locativas, porque se entiende también que no todas las unidades locativas están consumiendo de la misma manera simultáneamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Sobrecalculan, sobredimensionan inmensamente el caudal considerando todos los artefactos que intervienen y luego aminoran aplicando un coeficiente de seguridad por unidad locativa y un coeficiente de seguridad por conjunto de unidades locativas. ¿Cómo trabajan ellos? Toman, por ejemplo, una cuadra entera y calculan, por más que sean servicios de individuos que son propietarios individuales de cada una de las propiedades, lo toman de esta manera que les digo yo, suman todos los artefactos de la cuadra esa o de las 3 cuadras o de las 5 cuadras y le aplican los coeficientes de seguridad correspondientes. Pero no me interesa que se memoricen eso, es a nivel informativo, ¿se entiende? Bien, de acuerdo. Entonces, nos interesa a nosotros que ustedes, como nosotros tenemos muy poca alimentación directa como tal, es más, digamos, las exigencias financieras de los tiempos hacen que ya no se torne rentable construir una casa exclusivamente de planta baja, y ustedes fíjense que todos los conjuntitos habitacionales que se están haciendo son planta baja por lo menos, ¿no? Planta baja y planta alta, o bien en forma de loft, o bien en forma de conjuntito de departamento. Es muy raro que nosotros hagamos cálculo de alimentación directa, muy raro acá en nuestro país. Allá sí, lo toman ya como parte del reglamento. Acuérdense que yo les decía que ellos no usan tanque de reserva, nosotros sí usamos tanque de reserva. Continúo entonces. Entonces entiendo que la parte de alimentación directa la han entendido. Vamos al servicio indirecta con alimentación directa al tanque de reserva. Yo les dije que acá no había cálculo, pero bueno, conviene hacer una reseña. ¿Cuándo se usa primero? Cuando se usa en un rango de presiones, primero, ¿cuándo se puede utilizar? Cuando el tanque de reserva, cuando la presión en vereda es menor de 8 metros de columna de agua, si ustedes van y piden el dato, me paro porque no sé si todos me están siguiendo. Cambiamos de tema, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Cambiamos de tema. Ya la alimentación directa la doy por eliminada. Pasamos a alimentación indirecta. Esta primera parte de alimentación indirecta no me interesa mucho. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es alimentar directamente el tanque y ya les anticipé a ustedes que la empresa sanitaria no nos va a dar mucha pelota si nosotros el diámetro nos diera mayor que 3/4 pulgadas, no va a dar 3/4 pulgadas como máximo. Y si es que lo da, normalmente están dando media pulgada solamente de diámetro de entrada. Es decir, 13, pico milímetros, en vez de 19 milímetros. Es muy raro obtener 19 milímetros. Bueno, pero eso es anécdota aparte. ¿En qué condiciones se da, esto lo vamos a dar como información general, en qué condiciones se da la alimentación indirecta, el servicio indirecto con alimentación directa al tanque? Cuando tenemos presiones menor de 8 metros de columna de agua, el tanque solo tiene que estar a esa altura, ¿se entiende la lógica, no? O sea, cuando la presión en vereda es menor que 8 metros de columna de agua, habrá que respetar la posición del tanque hasta 8 metros de columna de agua. ¿Qué nos manda ahí a nosotros? La pisométrica mínima. La pisométrica mínima nos indica 7 metros, sería loco, 7 metros de columna de agua, sería un poco arriesgado, diría yo, si lo queremos catalogar, meterlo por encima de los 7 metros de columna de agua, el tanque de reserva,
Pero acuérdense que yo tengo todavía un rango entre la piezométrica mínima y la máxima, tengo un rango ahí. Entonces, si yo acepto que ese tanque se va a llenar exclusivamente de noche, podría colocarlo a 8 metros, o sea, podría subirlo un poquito más. ¿Sí? Sí, Sí, es una ingeniero, consideración que se perfecto. toma esa, ¿verdad? Cuando ¿Cómo? construyen que los tanques se llenan en un determinado horario y ya después... Sí, está pasando, lamentablemente está pasando por la poca disponibilidad de agua, la poca disponibilidad de presiones. Lo que está pasando es eso, justamente, que digamos, seguimos trabajando confortablemente y como si el agua no faltara. ¿Por qué? Porque de noche hay bajo consumo, entonces alcanzan a llenarse todos los tanques que han quedado entre la piezométrica mínima y la piezométrica máxima, que son la mayoría. ¿Se entiende, no? Sí, muchas gracias. Mucho que ver tiene, imagínense ustedes, recuerden el esquemita que les hacía yo con las piezométricas, mucho que ver tiene la distancia a la pileta de alimentación original, ¿no? Al tanque que le dé origen al agua, al tanque de reserva inicial, digamos, que acá sería lo que yo les contaba, lo que está enfrente de la Facultad de Medicina. Evidentemente la confortabilidad en el uso del agua de la gente que vive más cerca de ese lugar es mayor que la gente que vive, es mayor que la confortabilidad del uso del agua de la gente que vive por Guaymallén. Se capta la lógica de eso, ¿no? Porque es una cuestión de piezométrica, las piezométricas van bajando. Sí, igual es una consideración arriesgada, se podría decir, porque por ejemplo en verano, cuando llenan pileta o cosas así, la pisométrica no llega nunca al máximo. Directamente ni llega. Por eso te digo, no hace más que confirmar lo que te estoy diciendo. O sea, mientras más alejado está, peor es la condición. Está bien, acá hace falta inversión en potabilización, inversión en tratamiento, quiero decir, en plantas de tratamiento, en captación, en tratamiento, e inversión en la conexión de cañerías de suministro, ¿no? Con lo cual habría que romper toda la ciudad, cambiar los caños, bueno, todo un lío. Es una inversión que aparentemente da poco rédito político, porque son todas cosas que quedan enterradas y cuando le ponen la falta uno se olvidó de que eso está ahí, de que no, y que hizo falta, mucha falta en una época. Entonces, por ahí se prefieren otro tipo de inversiones y así es como en algún momento va a colapsar la cuestión. No, no es pesimismo lo que digo, sino que, bueno, estamos entrando en una zona o venimos ya de hace años entrando en una zona en lugar de hacer prevención, estamos haciendo reparación de lo que se rompe. Bien, si la presión en vereda estuviera entre 8 metros, si fuera superior a 8 metros de columna de agua, el tanque de reserva lo podemos colocar hasta la altura de la piezométrica, pero como límite máximo de colocación del tanque de reserva son 12 metros. No podemos colocarlo más arriba de 12 metros. Ustedes fíjense que geométricamente un tanque de reserva colocado arriba de una casa de 3 niveles, de 3 niveles, se entiende bien, ¿no? Hablando, no quiero hablar de pisos, de 3 niveles, ¿no? Planta baja, primero, segundo, serían 3 niveles. Más arriba de 3 niveles, todavía estamos dentro de los 12 metros, es decir, que incluso ahí, si tenemos buena presión en vereda, podríamos poner un tanque. O sea, es legalmente aceptable. En cuanto a la reserva total diaria, ustedes saben que hay métodos para calcularla. Si una vivienda unifamiliar, 850 litros. En cuanto, si fueran viviendas unidades de vivienda tipo, que es la que a esto se refiere, ustedes ven ahí que puse VT. Estas unidades de vivienda tipo es la que menciona nuestro reglamento, que son unidades habitacionales unifamiliares de 3 dormitorios. Para poder computar el consumo podemos calcularlo o considerando los 850 litros o considerando el consumo de los artefactos. Ustedes lo vieron eso con el ingeniero Palencia. Entonces el caudal total sería la sumatoria de los artefactos, bueno, y dividiendo por el tiempo de llenado, que era de 1 a 4 horas, el mismo sistema que ustedes aprendieron con Palencia. Pero recuerden, esto no sirve de nada que yo se lo esté diciendo, porque directamente no me van a dar, esto sería, si yo tuviera la posibilidad de poder calcular un diámetro que mejore mi provisión, por ejemplo, si pudiera calcular 1 pulgada de diámetro y me lo dieran, no me lo dan. Me dan media o 3/4, nada más. ¿Se entendió? Sí, profe. Ingeniero. ¿A qué precio entonces, usted acuerda, hablamos de la reserva que la podemos calcular directamente con 850 litros o por artefacto? Ahora pensemos en las presiones. ¿Cómo calcularían ustedes las presiones? Ustedes lo tienen ahí, a ver si...
para entrar en la tabla, para que si les dieran la posibilidad de calcular ese diámetro, ¿cómo lo calcularían la presión? De acuerdo al concepto de presión eficaz. ¿Sería la presión en vereda la presión que entraría en la tabla? Menos la altura que tenga el tanque. Ahí está, este es el truco. La presión eficaz, verdaderamente acá hay que restarle, debería restársele la presión, la altura del tanque de agua. Acuérdense que en presiones hablamos en metros de columna de agua, ¿no? Bien, todo esto pónganlo en un gran paréntesis y sáquenlo para un costado porque no nos interesa para nada. Simplemente era para mencionar. Lo verdaderamente importante es lo que les dije en la diapositiva anterior de alimentación directa y lo que viene en la diapositiva siguiente de alimentación indirecta con tanque cisterna. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Un segundo nada más. Cuando se Dale. refiere a altura de tanque, se refiere a la parte superior del tanque, ¿verdad? Claro, exactamente, tanque jet. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí. No sé, que no me da bolilla esto para pasar. Bueno, ahora vendría el tema de qué es lo que estábamos conversando recién, que es las instalaciones reglamentarias para el servicio indirecto con bombeo obligatorio. Ya empezamos a tener, digamos, configuraciones de edificio en las cuales ya el tanque de reserva es tan alto, o sea, siempre la lógica de trabajo de nuestro reglamento ha sido lo mejor que hay para proveer agua en forma confortable a la persona que habita lo que sea, una industria, una unidad locativa, lo que sea, lo mejor que hay es que el agua le baje por gravedad, es verdad, se abre, el agua, uno puede regular el caudal, mientras más abre la canilla, más sale, con las bombas es una cosa terrible porque quiera que no disminuye un poco el confort. Hay mucha presión, verdaderamente cuando está en régimen se pone bien, pero hay ciertas cositas que yo les recordaba que nos molestan de la bomba. Entonces, nuestro reglamento trabajó desde el principio pensando como lógica de trabajo en la utilización de la gravedad, siempre que fuera posible, como energía necesaria para alimentar el agua en los edificios. Evidentemente acá llegamos a una configuración de edificio en donde es imposible elevar con la presión que tenemos en vereda el agua a tanques de edificios de 8, 10, 20, 40 pisos, es imposible. Entonces, necesariamente tenemos que caer en un bombeo obligatorio. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que nos resignamos a no tener ninguna conexión directa? No, porque yo también les mencioné y uno de ustedes me hizo la acotación muy valiosa, de que verdaderamente no conviene hacer un sistema mixto. Sí, señor, sí conviene. Sería conveniente, por ejemplo, de ese edificio que yo quiero alimentar, por ejemplo, gran parte de la planta baja o una parte importante de la planta baja, tenerla con alimentación directa, de modo de poder tener agua disponible cualquiera sea la circunstancia que se produzca. Entonces, la alimentación directa está autorizado para presiones veredas mayores de 2,5 metros de columna de agua. Esa limitación se ponía justamente por un recurso geométrico que nosotros interponemos a la cañería, de tener que hacerle un codo a la instalación con la introducción de una válvula que ahoga la cañería, de modo, no sé si se acuerdan la vez pasada que hablábamos de que si hay un barrio con una instalación, nosotros, si baja demasiado la presión en vereda, los diámetros de entrada del edificio son tan grandes que el agua naturalmente va a preferir alimentar al edificio que al resto de la vivienda. Entonces, antes de entrar al edificio nos exigían hacer un codo, una elevación, colocar una válvula, que es una válvula de ahogo sería, para poder permitir que el resto del barrio se alimente normalmente sin tener inconveniente. Eso se acuerdan que se los dije, ¿no? Profe, pero en alimentación directa no era que no estaba permitido en esta zona. Sí, sí, Que pero sí o sí tenían que tener un tanque de reserva. siempre conviene tener en planta baja una canilla de servicio, por lo menos con alimentación directa. Es decir, eso ya no caería en definición de alimentación directa, sino sería alimentación mixta. Lo que yo te trato de decir es que está bien,
En un edificio es imposible, por reglamento, meter alimentación directa, pero sería muy conveniente para vos que antes de que el agua entre a la cisterna, tener por lo menos una canilla de servicio conectada directamente a la red de agua, por cualquier circunstancia que varíe. Se rompe el tanque del edificio, entonces por ahí bajan con baldecitos de todos los departamentos y tienen agua para soportar el percance. ¿Se entendió la lógica? Pero en planta baja esa canilla, ¿eh? ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí, sí. Ojo, claro, que la canilla que estoy hablando es en planta baja, no en todos los departamentos, solo en planta baja, en un espacio común. Por ejemplo, la canilla para regar la vereda. Esa podría ser esa que usan para regar, para limpiar la vereda que usan los encargados de edificios. ¿Recuerdan eso, de haber visto un encargado de edificio limpiando? Sí. Sí, sí, profe. Por ejemplo, todos los sectores de espacios comunes que el baño que tenga el encargado va a tener un baño que va a tener que usar, bueno, eso convendría que fuera alimentación directa. Bien, ¿está bien? ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces vamos a ver el cálculo de la dotación. Ya eso se lo refirió el ingeniero Palencia. Había una forma que era por unidad locativa, que es la primera esta que vemos acá. Por unidad locativa se refería a que ustedes van a considerar, según lo que dice nuestro reglamento, 650 litros por unidad locativa. Es decir, si tienen un edificio de 10 pisos con 4 departamentos por litro, tendrán que multiplicar 4 por 10, 40, por 650, y eso le daría la dotación que se necesita para un día de consumo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perdón que los haga hablar, pero es que es muy incómodo para mí no ver cara, no ver gesto, no ver nada, entonces por ahí estoy hablando solo, se ha cortado la comunicación. Entonces, otra forma de calcular la dotación sería considerando los artefactos. Ahora yo necesito que ustedes, en esa llave que estaban haciendo recién, pues esta es la segunda parte importante de esa llave que ustedes quiero que estudien. La otra forma de calcularlo es por artefacto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suman todos los artefactos intervinientes en el edificio y se multiplican cada uno de los artefactos, la cantidad de inodoros por el consumo del inodoro. Ahora, ¿qué consumo? Muchos errores se cometen porque lo multiplican por el consumo en litros segundo. Ustedes siempre recuerden que hay muchas tablas disponibles en internet o disponibles en la bibliografía, en donde viene el consumo por artefacto en litros segundo, digamos. Eso de litros segundo es como la foto. Es decir, se ve cuánto eroga un inodoro, se le saca una foto, esa cantidad de litros segundo es lo que es la erogación medida en litros segundo. Pero nuestro reglamento avanzó. Verdaderamente se hicieron experimentos. Nuestro reglamento, ¿qué es lo que hizo? Se puso un grupo de ingenieros y de gente a trabajar y sacó verdaderamente el consumo en litro día, que es lo que verdaderamente nos interesaba para el uso de la tabla. Sacó el consumo en litro día, es decir, que cada vez que estemos trabajando en la determinación de un diámetro de cañería para alimentación indirecta, vamos a utilizar los conceptos derivados de tablas los conceptos de consumo derivados de tablas en litro día. Recuerden hacer un asterisco ahí, recuérdenlo siempre. No se vayan a confundir de utilizar una tabla que venga estudiada en litro segundo, porque eso es para otro tipo de análisis que correspondía a la alimentación directa. En el caso de la alimentación indirecta, nuestro reglamento es tácito y se refiere a tablas que están debidamente estudiada por nuestros ingenieros allá a mediados del siglo pasado, que están en litro día. ¿Queda claro eso? Sí, profe. También de no convertir de litros segundo, tampoco pasarlo a litros día, porque eso no corresponde. Imagínate, saquemos una cuenta rápida. Mira, está muy buena la pregunta esa. Saquemos una cuenta rápida. Mira, decíamos que una casa, permítanme volver, yo sé que las mentes de ustedes aguantan estas cosas y muchas más exigencias, permítanme volver un poco a alimentación directa. Y si tiene alguno una calculadora, vaya apoyándome. Acá tengo una yo. Pensemos, 0,2 litros segundo es lo que consumía una casa de acuerdo a los sistemas de cálculo de alimentación directa. Por 3.600 segundos por hora. ¿Está bien lo que digo? Sí. Sí, profe. Son 720 litros por 24 horas. Es decir, que una casa da 17.280. Es decir,
que para el sistema de alimentación directa, si yo no aplicara métodos de corrección que ya están contemplados en esa tabla, una casa necesitaría al día 17.280 litros. ¿Se entendió la lógica? De ahí que yo les digo que en alimentación directa es una foto de un consumo instantáneo y está debidamente corregido en la tabla. Nuestro reglamento avanzó y nos da todas las tablas en litro día. Por ejemplo, se calculó que un inodoro de una familia tipo consumía 140 litros día, que una canilla de servicio 150 litros día. Y así, todos los artefactos están catalogados en el consumo litro día. En estos apuntes, cuando ustedes lo vean, en una de sus diapositivas están las tablas correspondientes para hacer la determinación, que es una tablita muy chiquita, que tiene apenas, pónganle 6 o 7 artefactos nada más, y que hasta se puede memorizar fácilmente. Entonces, ¿de qué es lo que quiero concluir de esto? No confundan el uso de la tabla. La de litro segundo, o sea, no es necesariamente así lo que les digo, pero es una buena regla acostumbrarse a que todo lo que venga en litro segundo es para alimentación directa. Y todo lo que venga en litro día ya es parte de nuestro reglamento, es para alimentación indirecta. ¿Les sirve así? Sí, profe. Muy claro, sí. Bien. Entonces, acá tenemos que hacer la corrección también, porque nosotros tenemos, en este segundo método que teníamos de los artefactos, tenemos la sumatoria de todos los artefactos por el consumo diario individual de cada uno de los artefactos. Pero acá hay una variante que nosotros tenemos tenemos dos problemas. Primero, que la empresa sanitaria nos exige a nosotros que el llenado del sistema de tanque, tanto la cisterna como la reserva, se haga entre 1 y 4 horas. Eso escuché recién que uno de ustedes lo dijo, quiere decir que ya lo vieron. 1 y 4 horas. Por otro lado, tenemos la limitación de que los caudales en esa tabla de referencia que nosotros tenemos van en litro segundo. Ustedes, si se fijan, es en litro segundo o en metro cúbico segundo. Entonces, mal haríamos en meternos con un caudal en litro día si nosotros necesitamos el caudal en litro segundo. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que hacer un truco de cambio y primero decidir en cuántas horas queremos llenar el tanque. 1, 2, 3, 4. Ustedes dirán, bueno, la pucha, pero prefiero llenarlo en 1 hora. Yo quiero favorecer a mi cliente, pero prefiero llenarlo en 1 hora. Pero, ojo, no es tan así. Si ustedes deciden hacer el llenado en 1 hora, les va a dar un diámetro inmenso. O sea que el costo va a variar de la instalación, quiero decir, del diámetro de conexión, siempre y cuando el diámetro del caño que pasa por la calle sea lo suficientemente grande. Entonces ahí ustedes tendrán que hacer un balance profesional entre los intereses, entre el confort de nuestro cliente y los intereses económicos de nuestro cliente y ver en cuántas horas lo queremos llenar, porque a medida que menos horas quiera utilizar, más diámetro me va a dar. Recuerden ustedes que el caudal era función de la sección, ¿o no? Sí. Sí, profe. ¿Se va entendiendo, no? Si no Sí, vuelvo, se entiende. che, no tengo problema, ¿Lo voy llevando todo bien o no? Bien. Sí, profe, Vamos bien. entiendo. Entonces, fíjense, ya tenemos la dotación, que podemos haberla calculado por cualquiera de estos dos métodos. Hay un tercer método que es por persona, que sería ese de considerar 250 litros por persona hasta la persona número 4, es decir, 1000 litros, 250, 250, 250, 250. Estoy pensando en los habitantes del edificio. Y de ahí en adelante considerar 200 litros por cada persona restante. Es decir, si el edificio tiene 100 personas, van a ser las primeras 4 por 250 y las 96 restantes por 200. Y eso nos va a dar el consumo. Pero conversábamos con el ingeniero Palencia el otro día que eso ha quedado muy desactualizado. Verdaderamente, considerar que en una ciudad en el siglo XXI la gente va a estar derrochando 250 litros día de agua es impensable. Es impensable. Pasa, pero es impensable. En algún momento van a empezar a haber limitaciones en el consumo del agua. Ya estamos teniendo problemas todos los veranos. Entonces decidimos sacar esa parte del método, o sea, ese cálculo de dotación mediante la persona, porque nos daba desproporcionadamente irreal. Antes era el método más usado porque es el que me garantizaba más volumen para mi cliente. Yo, de última, tengo una obligación con mi cliente que es de darle el mayor confort posible. En la cuestión del agua, más confort significa más agua a buena presión. Esa era la idea.
Bueno, le hemos dejado estos dos métodos, el cálculo de la dotación por unidad locativa y el cálculo de la dotación por artefacto, que son similares en sus resultados y son más ayornados, digamos, más ajustados a la realidad. Bueno, nos queda ahora la otra variable, que es el caudal. Entonces, bueno, lo que les decía, el tiempo de llenado de ese caudal entre 1 y 4 horas quiere decir que, y como el resultado de la tabla era en, como digamos, para entrar en la tabla estaba en litros segundo, tenemos que llevar la hora a segundo, dividiendo por 3600. Así de fácil era. Cabe acotar que la presión de cálculo es la presión en vereda, en este caso, más la altura que haga falta bajar, o menos la altura que hace falta subir, hasta llegar a la entrada de la cisterna. Hubo una discusión el otro día al respecto de esto. Lean, por favor, esta última parte, a ver si están de acuerdo conmigo. Si no, lo discutimos nuevamente. Sí, se sumaba cuando la cisterna estaba debajo del nivel. Claro, Claro. imagínate, Arriba. si está debajo, yo voy a ganar altura, voy a ganar metros de columna de agua, entonces sumo eso. Pero si está para arriba, por ejemplo, cisternas apoyadas, como las hay muchos, apoyadas, por ejemplo, en la tecnológica hay cisternas que están apoyadas sobre el nivel de piso, están al lado de lo que es posgrado, el edificio que está al lado de electrónica. Están apoyadas sobre el nivel de piso y la entrada está a 2 metros y pico de altura, de la entrada del agua. Entonces, en ese caso, para poder calcular ese diámetro de conexión, hubo que hacer la presión disponible menos la altura que había hasta la entrada a la boca de la cisterna. ¿Quedó claro, no? Profe, a mí me quedó una duda con alimentación directa, Sí, que dale. ayer cursando con el profe, yo anoté que a partir de la segunda unidad locativa se empezaba a multiplicar por 0,5, o bueno, Claro. ¿Sabes por qué? Porque 2 unidades locativas sería por 2 dividido 2. Es lo mismo que multiplicar por 1. Entonces, a partir de la segunda, claro, o sea, digamos, a partir de la tercera, de la ya se tercera. empieza a aplicar el criterio de dividir por 2. Bien, ¿Se eso era. entendió lo que te dije? Sí, sí, sí. Porque, claro, vos, como son 2 unidades locativas, multiplicás por 2 y después, por propia fórmula, dividís por 2. Y te queda 1. Eso es lo que les ha explicado el profe. Y la diferencia o sea, en alimentación indirecta, cuando tengo tanque, la anterior que vimos con tanque de reserva, la diferencia al final sería, o sea, las fórmulas son muy parecidas o hasta las mismas, o sea, el caudal. Con tanque de reserva, con esta, la Sí, diferencia con esta, claro. decís vos. No, la diferencia fundamental es en el procedimiento de cálculo. Acordate que yo te dije que aquella se calculaba con una tabla que venía determinada con los consumos instantáneos, los caudales instantáneos, en litro segundo. Y esta se calcula todo con tabla del litro día. Por ejemplo, si vos calculás los consumos de dos artefactos, en la alimentación directa tenés que usar sí o sí litro segundo. Vas a ver en internet que tenés tablas disponibles en litro segundo y tabla disponible en litro día. Esos son estudios que, digamos, el avance que significó el uso de nuestro reglamento es que hizo algo propio para nosotros, para la Argentina, para nuestra realidad, y construyó todo un manual adaptado a la dotación, digamos, en función de la dotación, que es el consumo diario. Nosotros nos dejamos de pensar en litro segundo y en cuestiones abstractas de caudal instantáneo. Esas cosas quedaron para otro tipo de uso, pero la usamos cuando hay alimentación directa. No sé si se entiende lo que dije o te enredé más. Sí, sí, no, se entiende. O sea, básicamente lo que más usamos es que estamos viendo ahora con litro día. Sí, esa es nuestra forma de calcular edificio, digamos, la alimentación en edificio. No hay otra, ¿eh? La alimentación directa no es aceptada. ¿Por qué? Porque la configuración del edificio excede la configuración máxima de la alimentación directa, que era casa de una planta, solo con una terracita. Bien, gracias, profe. Profe, una duda Dale, con dale. Sí, respecto hagamos así nos relajamos un poco. Dale. al coeficiente de simultaneidad y los valores de K minúscula y K mayúscula que explicó recién. Eso se lo vamos a utilizar más adelante con el tema del... Sí, ahora lo vemos. Bien, no para el cálculo, digamos, de
de la ejercitación común que hagamos en la práctica? ¿O en No, algún porque ejercicio? nosotros hemos simplificado la cosa, vos fíjate con el ingeniero Palencia, y te hemos puesto un método que es, en lugar de aplicar K y K, 2K, directamente hicimos a grosso y lo dividimos por 2. O sea, lo multiplicamos por 0,5. Por ahí la multiplicación de ambos K te daba 0,55, 0,45. Nosotros directamente dividimos por 2, es como multiplicar por 0,5. ¿Te ubicás? Bien, bien, bien. Era para tenerlo en cuenta a la hora de estudiar. Quiero decir, decirte, la introducción de estos dos coeficientes, digamos, es una fineza que en otros lados es muy utilizada, es una sutileza muy utilizada en otros lados, que nosotros no la utilizamos mucho, por eso mismo no queremos embarrar las cuestiones y lo que vamos a hacer es directamente aplicar estos métodos que hemos aprendido que le expresó el ingeniero Palencia, que directamente a partir de, viste, que consideramos una casa, consideramos la segunda, la calculamos igual, pero a partir de la segunda, o sea, la tercera en adelante, ya tenemos que dividir por 2 el caudal. ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Seguimos? ¿O quieren parar un poquito? Mucha información. Adelante. ¿Qué me iban a decir? No, yo que dijo si seguíamos y yo dije que sí, pero como usted Bueno. Sí, no, sí, va por mi parte. Sí. Dale, dale. Yo el negocio que les propongo es seguir y terminar antes, pero por ahí, bueno, nos entusiasmamos y avísenme, ¿qué hora tendría que terminar yo? 7:30, me parece, profe. Bueno, 7:30, sí. vamos a terminar antes. Bueno, empecemos ahora. Ya vimos la parte dura de la cuestión. Empecemos ahora a jugar un poco para la tribuna y veamos algunos detallitos constructivos y cosas interesantes que ustedes, lo que quiero acá, no quiero que anoten nada, simplemente que vean los dibujos y encuentren la lógica a cada una de las aseveraciones de lo que pide nuestro reglamento en cuanto a tal o cual construcción. En principio, nosotros entendimos perfectamente que había en estos edificios, ya nos metemos de cabeza en el tema de grandes edificios, ¿no es cierto? Para eso nos estamos formando, para calcular grandes edificios. Ya por lo que hemos visto, las pequeñas casas, digamos, poco de cálculo tienen, a menos que sean de alimentación directa, y si nos metemos directamente en el barro de la determinación de diámetros, va a ser para edificios. Bueno, hablemos primero de nuestra gran problemática, que es la reserva y la cisterna, es decir, dónde colocamos la dotación. Primero hablemos del tanque de reserva. El tanque de reserva es un tanque que por una cuestión sanitaria, noten ustedes que en ningún ángulo, no existe en ningún ángulo interior en ese tanque que presente bordes vivos, es decir, no existen para este tipo de construcciones los ángulos de 90 grados. En todos lados se construyen chanfles de este tipo. ¿Notan eso? En todos lados sospechen de un tanque que no tenga un redondeo o un chanfle por dos razones fundamentales. Por la concentración de tensiones que se efectúa en esos ángulos, que se producen en esos ángulos de 90 grados, y porque esos ángulos normalmente juntan residuos que por ahí se descomponen y tienden a descomponer el agua. Entonces, por esas dos cuestiones fundamentales, los tanques tienen esa configuración interna en la que ustedes difícilmente vean un ángulo de 90 grados, no lo van a ver de hecho. Bueno, tienen un sistema flotante, una válvula flotante, una palanca simplemente que en el extremo tiene una válvula tapón y en función de cuál sea su posición, esa válvula tapón va a dejar caer agua o va a quedar totalmente cerrada para que el suministro no siga bajando. Entonces, quien no ha visto un flotante sabe perfectamente cómo funciona esa cuestión. Noten que el tanque tiene una tapa, esta tapa con el correr del tiempo suele transformarse en hermética porque se junta tierra, entonces necesariamente al tanque le tenemos que agregar una ventilación para que trabaje ese pelo de agua que ustedes ven ahí a presión atmosférica. Siempre tiene que trabajar a presión atmosférica porque nosotros lo que estamos tratando de aprovechar es justamente el efecto de la presión atmosférica. ¿Qué pasaría si esto estuviera totalmente hermético? Comenzaría a bajar el nivel, por ahí ustedes ni lo noten y de repente van a tener una implosión de un tanque.
por baja presión. Estos tanques normalmente en la actualidad vienen de materiales poliméricos asociados con fibras resistentes, como son, por ejemplo, la fibra de vidrio. Pueden ser de hormigón comprimido también, no se utiliza más el fibrocemento. Son hormigones también con fibra de vidrio, muy delgados, muy lindos tanques. También debería decirles que el peso es algo muy importante en estos tanques chicos, ¿no? Estoy hablando de estos pequeños tanques, fíjense ahí arriba, hasta 4.000 litros. El peso es importante, sobre todo en zonas donde pueden quedar vacíos y hay un viento sonda que se los puede llevar al tanque. Entonces, o bien nos garantizamos que el tanque siempre tenga agua, o colocamos un tanque de mayor masa de modo que no se lo lleve el viento. Así de simple se lo digo. Y en la parte inferior está el colector. Para que el agua escurra completamente al colector, noten que el fondo del tanque debe tener una pendiente que concurre al orificio central y se arma luego el colector, que es el que divide o sea, manda el agua hacia los distintos sectores en donde nosotros hayamos hecho el proyecto correspondiente. Y en cuanto a acá abajo, al tanque cisterna, noten que el tanque de arriba es hasta 4.000 litros, ya vamos a ver la diferencia. Y en cuanto al tanque cisterna, que en la mayoría de los casos está en el subsuelo, es un tanque que normalmente, bueno, en la actualidad hay muchos tanques que se hacen de fibra, ya la tecnología de la fibra, del PRFB se llama, a ver, PRFB, a ver si, denme un segundito que voy a buscar bueno, quería anotarles acá, pero a ver si puedo con esto. Bueno, no puedo. Si no, por el chat, profe. Ah, bueno, es verdad. Está muy bueno lo que voy a decir. Ahí voy. Tengo un aparatito que es una mesita para hacer dibujo y nunca lo uso, así que voy a aprovechar con ustedes acá que seguramente me van a dar indicaciones para poder usarla y que seamos más claros. No sé cómo se llama esto, pero es un aparato que sirve mucho para comunicarse. ¿Una tablet? No es una tablet, es una mesa digitalizadora, creo. No sé si la ven ahí. Sí, es como una pizarra. Es una pizarra, exactamente. Bueno, ya vamos a tratar de... Ahora, si hacemos un descansito, voy a tratar de conectarla bien para poder escribirle ciertas cosas. Entonces, el asunto era así. Esto es más fácil de escribir. PRFB. O sea, plástico reforzado con fibra de vidrio. Eso es una tecnología muy avanzada, es bastante vieja, pero quiero decir, es lo que más se usa en función del peso y de la resistencia. Tienen gran resistencia. Pero de todas maneras, ¿a qué iba? Esta cisterna que ustedes ven acá, esta cisterna, que se insinúa ahí en el dibujo que es de hormigón, los criterios eran más o menos los mismos que había establecido para el tanque anterior. Ustedes ven ahí que en el interior no se observa ningún ángulo recto por el problema de la concentración de tensiones, no se observa ningún ángulo recto. Todas las esquinas en donde podría haberlo, sobre todo en la zona mojada, por supuesto, acá hay un ángulo recto, de hecho, en las esquinas de la zona mojada tienen que construirse chanfles de modo de evitar dos cosas, la concentración de tensiones y la concentración de suciedad y cosas que pueda llegar a podrir el agua. También en estos tanques, tanques cisterna o de reserva, desde 4.000 litros en adelante, ¿sí? Por ahí puede ser que el colector se deje un poco más arriba y se deje una llave, una válvula de limpieza abajo. Mira, el colector, la válvula que me estás pidiendo vos debería haber ido ahí. Y es verdad, debería ir un poquito más arriba, por ahí debería ir. A mí me hubiera gustado que estuviera más arriba el colector, que cayera el agua más libre y que nunca el agua esta que pueda contaminar la alimentación. Está bien, es verdad lo que vos decís. Bueno, sigo con lo que les estaba hablando. Acá aparece un elemento extraño, que es un tabique intermedio, que es una construcción que aparece cuando los tanques tienen más de 4.000 litros, y eso se llama rompeola. La función que cumple es muy importante, sobre todo en los tanques de reserva que están ubicados en las terrazas,
por el hecho de que el gran volumen de agua, ¿no? Si son 4.000 litros, supónganse como mínimo, son 2.000 y 2.000 que hay en cada uno de los sectores. Cuando haya un movimiento sísmico fuerte, ese agua va a tratar de mover, o sea, en el primer impulso, la primera onda del temblor, el edificio se va a deformar y el agua, por una cuestión de inercia, va a tratar de permanecer en el mismo lugar. Entonces, cuando el edificio esté volviendo, el agua recién va a estar yendo, y así se forma una situación de péndulo invertido que es sumamente perjudicial para las estructuras. Entonces, se generan estos rompeolas cuando los volúmenes son mayores de 4.000 litros, que la función que cumplen es justamente bajar la energía del agua en movimiento. Muchas veces esta técnica, he visto últimamente que es utilizada al revés, se utilizan tanques que tienen agua, que se les permite el movimiento de modo de contrarrestar la oscilación normal en los terremotos. Pero es algo que se está estudiando y que seguramente tendremos mucha noticia en el futuro. Pero bueno, los tanques, uno de los requisitos es que tengan un rompeolas. Bueno, la tapa de acceso superior es exactamente la misma. En este caso particular, los tanques de más de 4.000 litros tienen dos tapas laterales de acceso, que son herméticas también, que están sumergidas. Tienen que tener una tecnología muy, muy buena de aislación para que no pierdan por ahí las tapas, y son trampas de acceso de hombre para poder hacer la limpieza. Abajo se arma, bueno, evidentemente cada uno, este tanque tiene una ventilación para cumplir exactamente la misma condición que les había hablado, de que siempre trabajen a presión atmosférica, y en la parte inferior se arma lo que se denomina el colector. Este colector, la función que va a cumplir es repartir en todas las bajadas en función del diseño que hayamos hecho por departamento nosotros. También acá aparece lo que me reclamaba nuestro compañero recién, una válvula de limpieza en cada uno de los extremos de los colectores. Esa válvula de limpieza, y operando con el resto de las válvulas, uno podría llegar a hacer, por ejemplo, que todo este tanque quede completamente anulado para el servicio y utilizar provisoriamente el agua de uno de los sectores, por ejemplo de y limpiar completamente el sector de la derecha, y luego conmutar el sistema de válvula, poder usar el del tanque de la derecha y poder limpiar el sector de la izquierda del tanque, con lo cual se cumpliría la condición de que una vez por año debería ser revisado y limpiado todos los tanques de esta magnitud. La pendiente del fondo, una pendiente razonable, es una pendiente de 1 en 10. Profe, esta Profesor, ¿le ventilación... puedo hacer una consulta? ¿Sobre lo de arriba? Sí. Le consulto. Por lo que veo en el esquema, las salidas del tanque las tienen abajo. Yo la verdad que es raro que las haya visto abajo. Siempre veo las salidas en los tanques de reserva laterales, Claro. y los tanques comerciales no tienen esas pendientes hacia el lateral por donde sale donde bajaría el colector. Muy buena observación. Y en las cisternas, generalmente he visto que la aspiración de las bombas las tienen por arriba, no por abajo en el tanque. De hecho, el tanque he visto que lo entierran y le colocan una toma con una válvula de pie y nada más. Muy bien, es verdad. Es válido lo que vos decís, no invalida para nada este tipo de construcción, pero voy a contestarte primero la primera parte. A medida que empezaron a salir los tanques de PRFB, lo que nos encontrábamos, a ver, déjame dibujarte algo. A medida que salían los tanques de PRFB, lo que nos encontrábamos era esto. Fíjate, voy a dibujar acá arriba a ver si me lo permite ahora. Era el tanque, era muy difícil construir en el fondo del tanque una pendiente, vos tenés toda la razón, y se construía de esta manera, con una tapita ahí arriba. ¿Quién es el que habló? Así me dirijo a vos. Adrián. Adrián, es verdad lo que vos decís. Entonces, en los fondos, en PRFB, es muy difícil materializar esta pendiente que yo les expresaba acá. Es muy difícil, entonces son fondos planos. Entonces, ¿qué se decidió a partir de ese momento? Y se decidió lo siguiente, hacer la salida ahí. Eso es lo que me está diciendo vos, Adrián. Sí, era consultar si eso está contemplado en el reglamento, si es factible, No. o sea, si... No figura para nada el reglamento porque el PRFB era solamente, ni siquiera estaba soñado en la época en que se hizo el reglamento.
¿Está bien? Son cosas que hubo que ir incorporando a posteriori, pero tienen su explicación. ¿Por qué razón la salida que dice Adrián era, ¿no? La salida que dice Adrián está un poquito más arriba. Ustedes siempre piensen que los tanques siempre el agua que acude a estos tanques, en muchas ocasiones vienen con partículas sólidas, a veces disueltas, a veces directamente viene el agua un poco sucia. Entonces, lo que se espera, si hay un nivel determinado de agua acá, lo que se espera es que en el uso la toma de agua se haga a un nivel separado del fondo, una determinada distancia, de modo que los sólidos puedan decantar tranquilamente y no mandar los sólidos al consumo. ¿Entendés vos, Adrián, cómo es la lógica que se usó? Sí. Esto no sale para nada en el reglamento porque este material no existía cuando el reglamento era construido. Y la otra propuesta que me haces vos es exactamente lo que pasa, que entra por acá a la cañería. ¿O no? Sí, lo que yo le decía que en las cisternas, los he visto que los ejecutan, el tanque lo ponen abajo y la toma que sacan agua de la cisterna la hacen con un ingreso de arriba con una válvula de fondo, o sea, cañería que llega hasta el fondo, la aspiración de la bomba. Está muy bien, está muy bien. La aspiración de la bomba directamente es lo que hemos hecho ahí cuando construimos, otra obra que hemos hecho. Directamente se metió la aspiración de la bomba y se tomó con un chupón desde acá, desde el fondo, a cierta distancia, manteniendo la distancia, y se tomó el agua desde ahí. Es válido también, no hay ningún problema. Yo lo que estoy diciendo, simplemente, como loco, estoy repitiendo en estas condiciones que te digo, acá y acá, lo que dice nuestro reglamento, que fue hecho hace 50 años, que alabé, no 50, hace 70 años, que lo alabé un montón, y que sigue siendo lógico. Lo que sí, el avance de la técnica ha exigido que aparezcan estos recursos, ¿no? Por ejemplo, esta toma tiene sentido que esté separada del fondo porque pueden caer sólidos al fondo y de esta manera estamos tomando agua limpia sin resto sólido, tomándola de esa manera. Y bueno, este chupón, el chupón de la bomba colocado a esta determinada altura, también funciona muy bien. Lo he visto mucho en reservas de agua para bomberos, por ejemplo, para incendio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, toman el chupón de la bomba que alimenta el edificio, va a una determinada altura. Y el del agua para bomberos va a otra determinada altura. Perdón, este sería el primero, este uno, sería el de la bomba que alimenta el edificio. O sea que puede tomar hasta este nivel nada más. Y el de los bomberos tiene un volumen de reserva hasta este nivel acá abajo. No sé si se entiende. Ya vamos a ver ejemplo de eso. Sí. ¿Se entiende la lógica? Entonces, creo que garantizamos con eso, que haya siempre un volumen, por más que haya mucho consumo un día y se arma un incendio, siempre haya un volumen disponible para el combate de incendios. Por ejemplo, un caso de los muchos que puede llegar a haber. ¿Se entendió, Adrián? Sí, profesor, muchas gracias. Era una idea simplemente, era simplemente exponer lo que dice nuestro reglamento, pero es verdad, uno cuando sale a la calle empieza a ver y empieza a tener la experiencia de algo que es fundamental para ustedes en el futuro, que es darle mucha bolilla al instalador. Son tipos con mucha experiencia y entonces por ahí ciertos cambios que en principio no se entienden, los tipos ya la tienen clarísima y saben por qué lo están haciendo. Profe, yo tengo una duda con la diapositiva anterior. El ruptor de vacío de los dos son del mismo material, o sea, el que va al colector y el que va al tanque. Vos fíjate que hay dos acá, vos observaste muy bien. Uno es directamente ventilación, no es bueno, sí, se comporta como ruptor de vacío porque entra el aire y mantiene, digamos, este espacio que está acá lo mantiene a presión atmosférica. Me cache, se me fue de vuelta, disculpen la falta de experiencia en esta cuestión. Este espacio que está acá se mantiene, gracias a esta ventilación, se mantiene a presión atmosférica. Y fíjense que este ruptor de vacío, este que está acá, cumple otra función. Fíjense que está conectado a una de las bajadas. Entonces, más adelante vamos a ver por qué, en realidad lo que se recomienda ahora, todas las bajadas que tengan un ruptor de vacío. Esto se hace por la presencia aguas abajo de lo que se denomina artefactos peligrosos. Por ejemplo, el bidet es un artefacto peligroso. Es un artefacto que por su construcción puede tener flujo inverso de agua contaminada. Los salivaderos de los dentistas son artefactos peligrosos que pueden tener flujo inverso también.
Entonces, dada la reutilización y la refuncionalización de edificios que se hace, que muchas veces edificios que eran utilizados para departamentos, de repente, bueno, los propietarios originales ya no están más y pasan a los hijos, lo compra otro, o se ponen un consultorio de dentista. Bueno, esas cosas hacen que han obligado a que se recomiende ahora que todas las bajadas tengan su ruptor de vacío, porque uno no sabe en qué momento del futuro le van a instalar un artefacto peligroso a esa bajada. ¿Está claro? Ya vamos a verlo en detalle el tema, pero son, digamos, cumplen dos funciones que son parecidas, físicamente parecidas, pero son diferentes. Ok, gracias. Bien, hablemos un poco de las bajadas. Acá tenemos una... bueno, hay algo que no mencioné en la diapositiva anterior, que es cómo se comanda el funcionamiento de la bomba. Tenemos, a ver si puedo borrar, si me da la tecnología para borrar. Ahí está. Bueno, estoy seguro que hay formas más fáciles de hacerlo, disculpen la... Pero miren, entonces, quería hablarles, ¿de qué quería hablarles yo? Quería hablarles del flotante. Me olvidé una cosa fundamental, nombrarles el flotante electrónico. Este flotante electrónico, que es este dispositivo que ustedes tienen acá, es simplemente esto, es una conexión eléctrica que tiene una llave de contacto y otra llave de contacto. Y acá hay un elemento, una guía, sobre la cual se mueve un flotante. Cuando el agua eleva ese flotante y acciona esta llave superior, la bomba se apaga. Cuando se va consumiendo el agua, y el flotante llega hasta esta válvula inferior, acciona la llave eléctrica y pone la bomba en funcionamiento. Es simplemente eso. Hay mucha tecnología en la actualidad. Estos flotantes de varilla ya han quedado un poco fuera de uso y lo que se usa en la actualidad en realidad son unos flotantes que en función de la posición, si están flotando en forma, digamos, elevados, la bomba está parada, cuando se colocan en forma vertical comienza a andar la bomba. Bueno, hay mucha tecnología, pero el hecho es que necesitamos acá de la electricidad, de la interfase eléctrica, de modo de poder mantener al tanque de reserva lleno, sacando el agua del tanque cisterna. Eso quería nombrarles nada más. ¿Puedo seguir nomás? Sí, papá. Bien, quería hablar un poco entonces sobre hemos construido allá arriba, como ven ustedes, hemos construido el tanque de reserva, un tanque grande de más de 4.000 litros, ustedes ya lo identifican porque está compartimentado, y vemos en esta diapositiva qué es lo que nos permite la reglamentación respecto de la posición de los artefactos en función de la distancia que hay al fondo del tanque. Entonces vemos en la parte, digamos, en la bajada número 1, no sé si la ven acá identificada, la bajada número 1, voy a cambiar de colorcito para no complicar, bueno, la voy a dejar rojo, está bien. La bajada número 1, que es esta que está acá, prefieren que ponga el láser. Esta bajada número 1, que es del colector, es la número 1 que baja acá, que está señalizada debidamente, es la que lleva, por ejemplo, a un grupo de calefones que está situado en departamentos distintos en una misma vertical. Entonces, para que eso funcione, estamos hablando de calefones instantáneos, para que eso funcione, tiene que haber un desnivel entre el pelo inferior del tanque de reserva y el primer calefón de 4 metros. Entonces, estas son cargas mínimas obligatorias. Para un baño completo también tiene que haber 4 metros, acá ustedes ven en la bajada 2. Para un bidet para un bidet puede haber acá 2,5 metros para que funcione normalmente un bidet. Lo pueden ver en la bajada 3. ¿Se entiende la lógica de lo que les estoy explicando, no? Sí, bro. Entonces, acá ven ustedes, hay una posibilidad de colocar un calefón a menos de 4 metros, pero digamos con mucho, o sea, hay que colocar con mucho cuidado y con el conocimiento de la persona que lo va a usar,
en este caso que tenemos 2,5 metros de altura y alimentar una ducha, que normalmente son, digamos, partes de instalaciones de muy bajo rendimiento. Este calefón con esta ducha en este nivel, o este baño completo en este nivel, o este baño en este nivel, que están muy cerca del fondo de salida del tanque. Normalmente esto se sacrifica para baños de servicio y para baños de... Pero con este nivel, con este desnivel normal, no se puede lograr que el artefacto funcione bien, pero está autorizado de esa manera. ¿Alguna pregunta al respecto? No, bro. Bueno, profe, eso lo arreglan con las bombitas de... Disculpen. No sé si quisieron decirme algo, por favor. Profe, ¿eso lo pueden arreglar con las bombitas de presión? Sí, claro que sí. Eso necesariamente en la actualidad no es un problema para nada. Entonces se colocan bombitas de demanda, que se llaman. Son bombitas, bueno, una marca conocida es la Rowa. Son bombitas que se colocan directamente en la bajada. Se colocan por ahí, miren. Se coloca, por ejemplo, acá vamos a tener problema en la bajada 6. Esta es la bajada 6 y yo directamente acá le coloco una bombita. Una Rowa de esas chiquititas, no son caras, y verdaderamente resuelven la problemática de manera impecable. Hay ciertas condiciones que tiene que cumplir la bomba. Si no tiene tanque hidroneumático, yo creo que debe ser esta altura por lo menos 0,50, me parece. Eso dependerá de la marca de la bomba, pero eso realmente lo solucionan las bombitas. No hay tanto problema en la actualidad, bueno, pero estas son limitaciones que establecía el reglamento. Bueno, en cuanto a la configuración física, la geometría del tanque, debería cumplirse lo siguiente. Acá tienen ustedes la tapa lateral que les mencionaba, la tapa superior, acá viene el caño de alimentación, acá está la ventilación. Noten que ese tanque tiene que estar separado del lindero 60 centímetros, lo que, si ustedes ya han visto materias de cálculo, implica la aparición de una problemática muy grande, de una columna que aparece acá en la mitad de una viga. No sé si se lo pueden llegar a imaginar, acá va a haber una viga seguramente, y aparece una columna que no tiene una continuidad para abajo, va a aparecer en la mitad de una viga, lo que crea ciertas complicaciones estructurales. Pero sí hay que cumplir que tenemos que separarnos del eje medianero 60 centímetros. La altura del tanque, bueno, 1,40 m, esto es más o menos la geometría. Esta es la forma en que se colocan las tapas herméticas laterales. Las hay redondas, las hay cuadradas. Ustedes van a verlo cuando les toque intervenir en un edificio con algunos años, que están esas tapas presentes ahí. Normalmente tienen aspecto de no haber sido sacadas nunca. Este ejemplo que le quería dar, noten esto, fíjense por favor, a ver si se comprende. Estos son avances que va teniendo la tecnología. Si bien en el año 40 y pico, 50 que fue hecho nuestro reglamento, no se pensaba en compartimentar, por ejemplo, un sistema de agua potable con un sistema de bomberos, bueno, ha habido necesidad de ser creativo y generar un volumen de agua quieto ahí que pueda ser utilizado por los bomberos. Pero yo dije la palabra clave, un volumen de agua quieto. Tener agua estancada es un gran problema, ¿no? Genera una biomasa ahí, una cosa podrida, que con el tiempo se complica muchísimo. Entonces, bueno, la técnica ha dado este paso de avance de compartir el agua para consumo con el agua para bomberos. Y ustedes fíjense que el recurso es muy fácil de solucionar. Se calcula el tanque con el nivel, con el volumen, no solamente para la dotación de consumo de las personas, sino por el volumen de agua que hace falta tener estancado allá arriba estancado entre comillas, allá arriba para un combate de incendio, y se hace lo siguiente, se arma, en el colector se arman dos bajadas, se unen en una de ellas, se arman dos bajadas, y se saca, de una de las bajadas, se saca una conexión que es esta línea de trazo, que es la que va a ir al servicio contra incendio, esa línea de trazos negra que ustedes ven ahí. Por otro lado, la bajada que va al consumo hace este dibujo. Vuelve a subir
a determinado nivel se quiebra con una ventilación, con un ruptor de vacío y arma recién el colector. ¿Qué logramos con esto? A ver si alguno me responde la lógica de ese sistema. El agua, en función de esto les estoy preguntando, el agua para consumo. ¿Cuál es el agua para consumo? Al crear ese sifón, lo que estoy haciendo es no consumir más abajo del nivel del servicio sanitario. Por eso elevo la cañería hasta ese punto. Perfecto. Entonces, el agua que está apta para consumo, que se va a consumir en este edificio, responde a la altura H, H1 o H2. H. ¿Están todos de acuerdo conmigo? ¿Con nuestro compañero que habló ahí? Sí, profe. Claro, y con la gran ventaja de qué? ¿Cuál es la gran ventaja de esto en vez de hacer otro tanque directamente para los bomberos? Gano columna de agua, o sea, metro de columna de agua. Es muy buena, esa, no la había pensado, pero no es esa la ventaja fundamental, pero está buena. Que el agua se mueve, por ejemplo, el color azul siempre está en movimiento, no sé qué. Es que el agua, por más que yo estoy garantizando a esta altura, este volumen de agua lo estoy garantizando para los bomberos, pero está permanentemente en movimiento, porque el agua tiene esta dirección para el consumo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces siempre va a haber agua renovada. Siempre va a estar el volumen de los bomberos, pero siempre renovado. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿qué sería el nivel sistema lluvias? ¿Cuál? Ah, lo que pasa es que, bueno, en los sistemas contra incendio tenés los hidrantes, que son los que vienen con la manguera y el hidrante propiamente dicho, y el sistema lluvia acá es la traducción de lo que es el aspersor, esos que se colocan en el techo, que con una ampollita de vidrio, que cuando hay un determinado calor o vinculado con las alarmas contra incendio, se disparan y largan el chorro, atomizan el agua en forma de spray o de nebulizador. ¿Entendés? Sí, profe, sí, ya sé cuál es. Es un sistema muy eficiente de incendio y que permite hacer combate localizado. Es decir, por ejemplo, en una habitación, en un hotel, por ejemplo, en una sola habitación donde se incendia algo, se dispara exclusivamente en esa habitación y no arruina nada del resto del edificio. Está bien compartimentado, está bien estudiado. A veces, lamentablemente, están mal mantenidos y no funcionan bien, pero son caros, necesitan un gran volumen de agua, pero verdaderamente son muy eficientes cuando se mantienen bien. Perfecto. Bueno, ahí más o menos les cuento ahí, este es el otro flotante que les decía, que es un flotante, no sé si se acuerdan de haber visto las bombitas de sumergibles que vienen, ¿no? Que vienen con un flotante, que en un principio venía el flotante que era una capsulita, de esta forma que yo les estoy dibujando, y adentro venía un contacto eléctrico, digamos, el ánodo y el cátodo, y estaban vinculados por una gota de mercurio. Es decir, cuando estaba vertical, la gotita estaba todo apagado. Y cuando se ponía horizontal, el mercurio se desparramaba y hacía el contacto para que la bomba se pusiera en movimiento. ¿Se entiende la lógica? Antes era así, ahora el mercurio se ha prohibido. Pero en la actualidad hay sensores, ustedes imaginarán que hay distintos tipos de sensores. Si ustedes ven con detalle este tipo de conexiones y cómo son las conexiones eléctricas, van a ver verdaderamente cómo es la lógica del funcionamiento de una bomba para mantener la cisterna llena. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, ahí tenemos el edificio completo. Vamos a ver un par de dibujos de esto. Noten que acá lo que quiero resaltarles es que la exigencia del ruptor de vacío. Ese ruptor de vacío cumple la función que les contaba yo la semana pasada, de que esto tiene 2,50 de altura, ¿no? 2,50 metros de altura desde el nivel de vereda, 2,5 metros. La función que cumple eso es que no dejar al resto del barrio, por más, pónganle que ustedes hayan calculado que el diámetro de conexión es de 32 milímetros. Es un diámetro tremendo, 32 milímetros, y encima el agua va a ir para abajo acá, si no le pusiera todo este dispositivo yo. Encima el agua iría para abajo. Quiere decir que si hubiera una baja de presión a 2 metros de columna de agua en la zona, como las hay ahora frecuentemente, las casas vecinas se quedarían sin agua y acá llenaríamos la cisterna del edificio. Entonces se exige la colocación de este ruptor de vacío, cuya tecnología es sumamente simple. A ver si lo podemos ver en la diapositiva siguiente. Bueno, ahí tenemos la cañería de impulsión. Bueno, queríamos hablar de la cañería de impulsión también. ¿Comprenden el concepto de ruptor de vacío?
Se lo voy a dibujar acá arriba. La válvula reductora de vacío es algo así, un caño que va, dobla y vuelve. Va, dobla y vuelve. Y acá tiene un orificio. En este orificio supónganse que hay un corchito redondo. Cuando la presión es P, la presión en vereda, P sub P, está todo fenómeno porque el corchito está tapando el agujero. Y circula el agua fenómeno, no tiene problema. Pero cuando la presión baja de esta cantidad de metros de columna de agua y se sitúa por acá, el nivel de agua acá adentro baja y el corchito cae. Entonces permite la entrada de aire ahogando la cañería y se arma como una válvula hidráulica ahí de aire que no permite la circulación del agua. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que dibujé? Sí, y ahí el hotel tendría que usar todo lo que tenga del tanque de reserva. O sea, pues no le va a entrar Claro, más ahí agua. trabajaría el resto del día el edificio con todo lo que tenga entre la cisterna y la reserva. Seguiría como si no pasara nada afuera. ¿Se entendió la lógica de lo que dibujé o lo hago de nuevo? No, se entiende, se entiende. ¿Entendió? Bueno, acá le quise dibujarles más claramente en lo que se denomina, bueno, acá tenemos lo mismo, ¿no? Una llave de paso, tenemos el ruptor de vacío, la entrada al tanque de reserva. Voy a subir esto que me está incomodando. La entrada al tanque de reserva, perdón, al tanque de cisterna, el sistema de bombeo. Pero, ¿qué pasa? No me está dejando trabajar esto. Está el sistema de bombeo acá abajo. Ese sistema de bombeo, a continuación del sistema de bombeo, viene lo que se denomina el caño de impulsión, que tiene otra lógica de cálculo. ¿Cómo se calculará el caño de impulsión? Para calcular el caño de impulsión tenemos que usar exactamente la misma lógica de la que venimos utilizando para el resto de la cañería. Y tenemos que decidir, por ejemplo, qué volumen hace falta. ¿Qué volumen va a tener el tanque de reserva? Volumen del tanque de reserva. Si lo tenemos, pónganle que sea el volumen A. El volumen del tanque de reserva es de este volumen, este tanque que tenemos acá arriba es el volumen A. Entonces, teniendo el volumen, tendríamos que decidir en cuánto tiempo quisiéramos llenar el tanque de reserva. En 1 hora, 2 horas, 3 horas, en función del volumen. Dividido el tiempo, nos da el caudal que necesitamos para entrar a calcular esta cañería que está acá, el caudal. ¿Qué nos faltaría? Calcular la presión para entrar con las mismas tablas que estábamos utilizando. Ahora calculemos la presión, geométricamente. Primero el dato que ustedes se imaginan que puede necesitar el cálculo de la presión de este caño de impulsión. ¿Qué presión utilizaríamos? La eficaz. Ponele, pero acordate que estamos calculando presión, estamos calculando presión con altura, ¿no? Entonces, vamos a tratar de este mismo dibujo sacar las alturas que necesitamos para poder determinar la presión. ¿Sería la presión de la bomba? No, olvídate, todavía no vamos a comprar la bomba porque no tenemos el dato todavía, no la compramos, pero la altura geométrica, ¿no sería el primer dato que necesitamos? La columna de agua. Tanque cisterna. Sí, señor, la altura geométrica, que sería altura geométrica, es decir, toda la altura de la cañería desde la salida del tanque de cisterna hasta la llegada al tanque de reserva. ¿Sí o no? Sí. ¿Me creen eso? Sí, A eso, ¿sí? ¿Me creen o no? Sí, sí. Sí, ahora creo. A eso yo le sumaría, en este caso, como voy en contra de la ley de la gravedad, le sumaría una pérdida de carga por fricción. ¿Sí o no? Sí. O sea, es de pensar que si yo estoy impulsando una cantidad de agua a una determinada velocidad, por rozamiento interno y por rozamiento con las paredes del caño va a haber una pérdida de carga, ¿no es cierto? Sería la correspondiente a rozamiento y singularidades. Ni más ni menos. Acá, como no tenés singularidades, vos viste que solamente hay una válvula de retención y una junta elástica, el resto son caños nada más. Caños soldados o atornillados, digamos, enroscados unos con otros o termofusionados uno con otro. Quiere decir que va a haber una pérdida de carga. Si no me creen, van a tener que creerlo de ahora en adelante. La pérdida de carga es simplemente se saca de una tabla en función de la longitud de la cañería. Bueno, si yo sumo esas dos presiones, ¿me basta para llegar arriba ahí al tanque de reserva? No. ¿Qué faltaría? Acuérdense que
El caudal lo tenemos de dato, que es el caudal que necesitamos para poder llenar el tanque de reserva, es decir, el volumen del tanque de reserva. Lo tenemos de dato el caudal. Y estamos calculando la presión. La presión la consideramos como la altura geométrica de todo este caño, la altura geométrica, más la pérdida de carga, pero si yo sumo esas dos presiones nada más, el agua me va a llegar hasta acá y ahí va a quedar. ¿Sí o no? El agua va a llegar hasta este nivel nada más. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí. Sí, sería el vaso comunicante. No, llega hasta ese nivel y ahí se queda, porque no tiene más fuerza la bomba. Entonces te tengo que sumar por lo menos... El volumen del tanque. No, te tengo que sumar 10 metros de columna de agua más. Para que me llegue una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado, ponele. A esto le sumo 10 metros de columna más y tengo un dato de presión. Con esta presión y con este caudal entro a la tabla y obtengo el diámetro de la cañería de impulsión. ¿Fui claro? Sí, sí. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Sí, disculpen, capaz que lo estoy pisando con mis comentarios. ¿Los 10 metros son fijos o...? No, pueden ser 5 metros de columna de agua. Es decir, si le pones 5 metros, vos vas a tener un chorrito menos interesante. Si le pones 10 metros de columna de agua, va a tener 1 kilo por centímetro cuadrado de presión, y allá arriba, cuando esté funcionando la bomba, vas a tener una buena presión que te llene el tanque. ¿Te ubicás? Ah, sí. O sea, depende del tiempo que uno quiere llenar el tanque. Claro, más o menos depende de eso, ¿no? Depende de eso. ¿Se entendió la lógica que le estoy planteando, no? Ahora, ¿por qué esto no se ve en ningún lado, no se ve en ningún libro, no se ve en Y porque es muy simple, la experiencia lo que indica es que directamente el diámetro del caño de impulsión, que es este caño, se toma como el mismo diámetro de conexión o un paso mayor. Eso me gustaría que lo anote. Más o menos esta fórmula. Y ¿qué significa un paso mayor? Si yo tengo que el diámetro de conexión es 32, ¿qué utilizaría como caño de impulsión? Una pulgada y un cuarto, una pulgada y media. Claro. 38. 38, pasaría a 38, o sea, claro, o 32 o 38, o 50, que sepa, ya pasada 50 es una locura. ¿Se ubican? ¿Se comprendió el razonamiento, no? ¿Puede repetirlo entonces? ¿Cómo que se toma una medida más? Bueno, fíjense, tenemos el desafío, tenemos que sacar el agua de allá abajo, en donde está la cisterna, la tenemos que sacar y elevarla a todo esto. Si nosotros utilizamos la misma lógica que veníamos utilizando, para entrar en la tabla esa que siempre utilizamos, necesitamos la presión y el caudal. ¿Sí o no? Sí. El caudal, sí, decime. El caudal lo sacamos fácilmente, ¿por qué? Porque tenemos el volumen necesario y el tiempo en que queremos llenar el tanque de reserva. Vos lo ponés 1 hora, 2 horas. En realidad le va a poner 1 hora. ¿Sí? ¿Me creen? Sí. Bien, entonces tenés el caudal. ¿Cómo calculamos la presión ahora? Y bueno, si nosotros nos han simplificado la cosa y directamente equiparamos la presión a alturas, digamos, metros de columna de agua, ¿cómo podemos calcular la diferencia de presión que hay entre el tanque de cisterna y el tanque de reserva? Como primera medida, tengo que tomar la altura geométrica de diferencia. Como segunda medida, como eso va a circular por un caño, tengo que tomar la pérdida de carga. Y como tercera medida, si tomo solamente la altura geométrica y la pérdida de carga, el agua va a llegar hasta este nivel acá arriba, pero no va a terminar saliendo. Entonces le aumento 10 metros de columna de agua de modo de poder tener una buena presión allá arriba. ¿Qué presión voy a tener allá arriba disponible para llenar el tanque de reserva? ¿Con qué presión va a salir allá arriba el agua? 10 metros. 10 metros de columna de agua. No es que vaya a salir con toda esta presión. Va a salir solamente con los 10 metros de columna de agua que yo le coloco de revancha, digamos, para poder llegar. Están muy en silencio, me asustan cuando se ponen así. Profe, ¿y eso está limitado? O sea, yo no le puedo poner más de 10. No, sí, le podés poner, claro, pero ahí tenés un problema de... Le pones más de 10, por ejemplo, por ahí por una cuestión de confort, hay veces que le ponen más, te va a dar mayor el diámetro de la cañería. Por ahí es bueno porque hay una cuestión de confort. Estas cañerías vibran mucho, como están asociadas a bombas allá abajo,
vibran mucho y hacen mucho ruido, mucho ruido. Entonces, normalmente por ahí se prefiere agrandar un poco el diámetro de modo de disminuir la velocidad de circulación, con lo cual colaborás con el ruido. Pero aparte de eso, vos fíjate que se le coloca una junta elástica para evitar en todo lo que uno pueda. Se le coloca una junta elástica allá abajo, se las voy a marcar ahora, una junta elástica acá abajo, ¿la ven? Esa junta elástica trata de que la vibración pase lo menos posible a la cañería, y también una válvula de retención. ¿Para qué función va a cumplir la válvula de retención? Para que no se vuelva el agua. Claro, una vez que se llene, en vez de que quede vacío y tener que utilizar toda esa energía para cargar la columna, queda toda la columna cargada. Exactamente eso. Entonces, el único recurso técnico que tiene es la válvula de retención y la junta elástica. ¿Qué es una junta elástica? Es esto. Entre dos sectores de una cañería se hace una vinculación de modo de que las vibraciones pasen lo menos posible, o no pasen directamente. Y esa es una válvula de retención como la que habíamos visto, o sea, varios modelos como el que habíamos visto la clase pasada. En la clase pasada habíamos visto que tenía mucho golpe de ariete, que era bastante mejor. Eso es el ejemplo que vimos. Estas válvulas son como las... Sí. La junta elástica, ¿cada cuánto van? Una sola. Va una sola en toda la instalación. Ah, bien. Allá abajo, no sé si la viste ahí, fíjate, es la junta elástica esta que está acá abajo, ¿la ves? Claro, la vi. Yo pensé que era como solamente ahí, después, bueno, en cada... No, va una sola. Justamente lo que está evitando, o sea, no va a poder evitar que la cañería vibre, porque es tan larga la cañería, es como la cuerda de una guitarra. Cuando empieza a circular el agua, va a haber una especie de cuestión física ahí que lo hace entrar en resonancia a la cañería, es como si empezara a vibrar. Entonces lo que se hace ahí es colocarle, todas las fábricas, cada una de las fábricas de los caños tienen la cantidad de omegas que tenés que ponerle para fijarla a una estructura determinada de modo que vibren lo menos posible. Pero por ahí los ruidos son difíciles de parar, es decir, es una cuestión de confort. Si nosotros lo que estamos buscando acá es el confort para los clientes nuestros, esto es una cuestión de confort importante. Bien, gracias, profe. Claro, porque bajás la velocidad. No necesariamente, porque yo la presión queda fija. Si aumentás el diámetro del caño, vas a lograr en menor tiempo llenar el volumen que te has establecido, el volumen del tanque de reserva que estás establecido. En lugar de 2 horas, lo vas a llenar en 1 hora y media, en 1 hora. Tampoco, digamos, te digo que sea un aumento tremendo en el diámetro, pero un paso más por ahí te adecúa la velocidad de circulación del agua, de subida, de modo de que la propia fricción del agua no colabore con la vibración de la cañería. Profe, ¿y se puede poner como en alguna zona específica para que el ruido no moleste a lo que están dentro del edificio? O sea, claro, poner esa cañería apartada para que todo el ruido sea en ese sector, digamos. Nada. Sí, ahí está la inteligencia de ustedes, exactamente. Esas cañerías normalmente se colocan en unos lugares que se llaman plenos. Los plenos son huecos comunes que atraviesan todo el edificio completo, de abajo hasta arriba. Estos huecos tienen una lógica, uno no puede poner de todo en un mismo hueco. Por ejemplo, no se puede compartir agua con gas, no se puede compartir electricidad con gas. Esos plenos tienen que ser distribuidos para distintos servicios. Sí se podría poner esta cañería de subida, por ejemplo, compartiendo con las ventilaciones de cloaca. ¿Me entienden lo que digo? O con las bajadas de cloaca. Estos plenos tienen que ser inteligentes ustedes para diseñarlo, de modo de que incidan lo menos posible justamente en el confort. O sea, acuérdense que son muchos metros cuadrados que se pierden en circulación vertical de servicio, en subida y en bajada. Son muchos metros cuadrados, siempre se esconden dentro de los placares, en un rincón de la cocina. Siempre uno tiene que pensarla esa. Es toda una lógica eso. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe.
Bueno, más de lo mismo. Ahí, bueno, lo que por ahí no habíamos dicho era, creo que lo aclaramos en la clase pasada, cómo se distribuían los volúmenes una vez que uno calculó la dotación, cómo se distribuían los volúmenes entre la cisterna y la reserva. Y normalmente era 2/3 y 1/3, 2/3 en la cisterna, 1/3 allá arriba, por una cuestión que les dije de que tratábamos de llenar, porque teníamos otro problema adicional, que es el problema sísmico, ¿no? Si nosotros subíamos una gran cantidad de masa allá arriba, no hacíamos más que complicar la situación de nuestro edificio. Entonces, bueno, eso tendrán que verlo ustedes y es parte de las premisas de diseño. Todas estas cosas ustedes las van a poder ir modificando a voluntad, quizás. Ahí tienen un detalle de la cisterna. El mínimo de la cisterna. De 1/5, 4/5, ¿no se utiliza mucho? No, se usa también. En este caso, el mínimo de la cisterna es 1/5, 4/5 podría ir arriba. Pero bueno, estructuralmente, llevarse 4/5 del agua te va a exigir otras cuestiones. Entonces, el calculista va a tener que preguntarle a la persona que esté haciendo el plano de instalaciones por ese dato fundamental, ¿no es cierto? ¿Qué tamaño, o al arquitecto, qué tamaño voy a disponer para tener un depósito de agua acá arriba? Entonces ahí está el trabajo interdisciplinario que yo les propongo. Bueno, acá lo que pueden ver es la válvula. Bueno, acá está puesto al revés, no sé por qué, pero está la conexión flexible arriba de la válvula de retención, no habría mayor inconveniente, pero yo no sometería a presión, yo colocaría la junta elástica por debajo de la válvula de retención, porque si no va a quedar la junta elástica siempre sometida a presión. Me gustaría que por ahí descanse en algunos momentos. ¿Se entendió lo que dije, no? Sí. Este es el ruptor de vacío. Fíjense que se acuerda que yo le decía que era como un corchito. El tema es así, viene el agua, es el que está colocado en la puerta del edificio. Viene el agua subiendo por acá y pasa por acá. Cuando la presión en vereda baja de este nivel, este flotante que hay acá baja y queda flotando en el agua acá, permitiendo el ingreso de aire, impidiendo la circulación de agua por la cañería. Era tan simple como yo les decía. Era simplemente un flotante. Bueno, y acá llegamos al tema, para terminar por el día de hoy, de los artefactos peligrosos. El concepto, hablemos primero del concepto del artefacto peligroso. Acá, siempre que nos metemos en el cálculo de edificio, o en cualquier tema de ingeniería, nosotros hablamos de que el calculista o el proyectista tiene que imaginarse la situación más desfavorable. A ustedes les va a parecer un poco forzado esto, pero es la situación más desfavorable. Imagínense la siguiente situación. Acá tienen el caso 1 y el caso 2. El caso 1 tienen desde el tanque de reserva una bajada de agua que alimenta primero un bidet. Y luego esa misma bajada en la parte del piso inferior alimenta una pileta de cocina. Primero un bidet, luego una pileta de cocina. Imaginémonos una situación. Por una cuestión de mantenimiento, el encargado del edificio cierra la llave de paso. Cierra la llave de paso. Es decir, que va a quedar disponible solamente para el consumo de estos artefactos esta columna de agua que ustedes ven acá. Cuando se consuma esa columna de agua ya no va a haber más. Y da la casualidad que en algún momento alguien usa el bidet y queda un volumen de agua en el bidet. ¿No? Por alguna razón u otra queda un volumen de agua. Entonces fíjense que perfectamente alguien podría abrir la canilla de la cocina situada abajo. Como esta válvula está cerrada, se va a tomar el agua de la columna. Una vez que se tome todo este nivel de columna, desde acá hasta acá, va a tomar el agua de adentro del bidet, que va a entrar en contramano por la flor del bidet y va a contaminar la cañería hacia la pileta de cocina. ¿Se entendió la lógica? Sí, profe. ¿Lo puede repetir, profe? Disculpe. No, por favor. Mirá, imaginemos una situación. Yo quiero aclararles que esta es una situación forzada, que no es fácil, pero ustedes como ingenieros tienen la obligación de siempre de imaginarse la situación más desfavorable. Imagínense que por una cuestión de mantenimiento se cierra esta llave de paso ahí en la que te estoy señalando acá arriba. ¿La ves, no? Sí, se ve. Se cierra la llave de paso y te queda entonces estos artefactos que quedan agua abajo, tanto el bidet como la pileta de cocina, te quedan, digamos, con esta carga de agua que es la que está conteniéndose en la cañería. ¿Está bien?
Sí. Por alguna razón alguien usa el bidet para lavarse, limpiarse, lo que sea, y al cerrar la canilla, entra el agua, puede llegar a entrar el agua en contramano por la flor del bidet, por la forma en que están dispuestos los bidets ahora con la flor abajo, y casualmente justo alguien hable de la pileta de cocina, la canilla de la pileta de cocina, entonces el agua va a tender a hacer esto. Primero consumirse el agua de la columna, cuando llegue hasta este nivel el agua de la columna, va a tomar el agua del bidet y va a salir agua contaminada por la pileta, por aguas abajo. ¿Se entendió? Sí, ahora entendí. Soluciones. Esto es lo que se denomina artefacto peligroso. Un artefacto que en algún punto tiene un grado de inseguridad que puede llegar a contaminar una instalación de agua pura, potable. Entonces, para eso se utilizan dos recursos siempre, que es lo que vamos a ver ahora en el caso 2. Primero que nada, se ventila la cañería por debajo de la llave de paso. Por debajo de la llave de paso se le coloca esta ventilación que ustedes ven ahí, que es la que yo les señalaba recién en el colector. Recuerdan que les decía que las columnas antes era obligatorio solo ventilar las columnas que tenían artefactos peligrosos, pero a partir de cierto punto en adelante se dio cuenta la gente de que los edificios eran reciclados para otros usos y cualquier bajada puede ser utilizada en el futuro para colocar artefactos peligrosos, como son el bidet, como son el salivadero de los dentistas. Entonces, para eso, entonces se aconseja lo siguiente. Primero, colocarle un ruptor de vacío. Ese ruptor de vacío va a lograr que, asociado, digamos, a este recurso que hacemos acá, nunca en edificios los bidets tienen que salir directamente y conectarse desde abajo hacia arriba, sino que tienen que hacer este camino de esta omega que yo les propongo acá. Tienen que dar la vuelta, subir por encima del pelo libre del bidet y recién conectarse a la cañería de agua. Nunca más se olviden de lo que acabo de decirles. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Nunca más tienen que olvidarse de eso. Las conexiones de los bidets tienen que ser siempre en edificios, o en edificios sobre todo, en cualquier unidad locativa que tenga varios niveles, siempre tiene que ser por encima del pelo libre del artefacto peligroso. En una salivadera de un dentista va a ser difícil, porque está a una altura de 1,20 m, 1,40 m. Pero bueno, hay que hacerlo. Hay que elevar el agua hasta ahí, volver a bajar y conectarlo a la altura que corresponda. Con eso lograríamos que cualquier dificultad que se produzca por mal uso, por esto, primero se ventile la cañería y baje solamente el agua correspondiente a la columna, y segundo, que nunca retorne el agua contaminada a la cañería. ¿Se entendió la lógica del artefacto peligroso? Sí, profe, ahí el aire va a estar haciendo de tapón para que el agua no vuelva a la cañería del bidet. Claro, el aire lo que va a hacer, viste, la palabra es ahogar la cañería, es decir, al meterse la presión atmosférica ahí, la presión atmosférica va a empujar la columna y se va a gastar y listo. Ya de ahí en adelante, cuando la presión atmosférica alcance este punto, directamente va a quedar trabajando la presión atmosférica, o sea, por vasos comunicantes, va a llegar la presión atmosférica al mismo nivel del pelo libre del bidet, ponerle que se haya tapado o lo que sea. Bien. Sí, perfecto. Pero lo que hay que tratar en ese caso, con ese ruptor de vacío, es justamente romper el vacío de modo que no se produzca ningún accidente de esta naturaleza. Entonces, por eso, consejo. Los dos consejos que tenemos que sacar de acá, o los tres. El primero sería siempre conectar los artefactos peligrosos por encima del nivel de derrame que tienen esos artefactos peligrosos. Segundo, colocarle ventilaciones a todas las bajadas de los edificios, no importa cuál sea su uso para el cual la estamos diseñando. Total, es un cañito más que le estamos agregando a cada una de las bajadas, no es mucho. Colocarle la ventilación con el codo ahí arriba, por supuesto. Esto no es tan sencillo como colocarle un codito que mire para abajo. Ese codito tiene que ir con ciertas condiciones particulares, tiene que llevar una mallita de bronce para que no se metan bichos a la instalación. Bueno, tiene que cumplirse lo suyo, pero es nada al lado de la inversión del edificio. ¿Me van siguiendo todavía, no? Sí. Bueno, por eso, entonces, esas serían las tres cosas. Nunca conectar por debajo del nivel de derrame, ventilar todas las bajadas, y la otra no me acuerdo. Le decía que había tres condiciones. Ventilar por toda la bajada, nunca ir por encima del nivel de derrame. Bueno, y no me acuerdo, eran tres condiciones que había que cumplir.
la otra no era tan importante, evidentemente, porque me he olvidado de qué se trataba. Profe, ¿el inodoro no es considerado peligroso porque va conectado directo a la cloaca? Claro, el inodoro, difícilmente, vos fijate, si vos haces un corte o te buscás en internet un corte longitudinal de inodoro, ¿qué es lo que podría pasar? Que se tape y comience a levantarse el nivel de agua contaminada dentro del inodoro. Pero el inodoro está diseñado de forma tal que va a derramar hacia afuera antes de poder alcanzar el nivel de entrada de agua, que es la que lava el inodoro cuando se deja de usar. Tomate el trabajo de buscar un corte en internet, un corte de un inodoro, y vas a ver que la entrada de agua de descarga del inodoro está por encima del nivel de desborde. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. De todas maneras, yo en el inodoro, como está la hecha la conexión para el bidet a esa altura, en los inodoros también ordeno que sea a esa altura, y en los lavatorios también ordeno que sea a esa altura. La de los lavatorios, acuérdense que vienen lavatorios que vienen con un derrame, que es antidesborde. No sé si lo han visto, ese agujerito que tiene para que no desborde la cañería. El lavatorio cuando se llena. ¿Han visto los lavatorios que vienen con un agujerito antidesborde? Sí, sí. Bueno, hasta ese nivel sería. A ese nivel sería la. ¿Cómo? También lo tienen algunos lavamanos. Claro que sí, el lavamano, por ahí lo expresé mal. Lavatorio es una palabra media pasada de moda. El lavamano es verdaderamente, tiene una ranura que una vez que es alcanzada por el nivel de agua, cuando uno se lo olvida, derrama por ahí, se va al... Entonces, la conexión de ese lavamano debería ser por encima de ese desborde. ¿Se entiende? Sí, bro. Bueno, para terminar, a ver, déjame ver cuántas me quedan y ya... No les quiero mentir porque les prometí que iba a terminar antes. Bueno, por hoy basta entonces. Han sido muy amables, quedo dispuesto para cualquier pregunta. Creo que les he dado mucha información, entiendo que hoy están medio cascoteados, pero créanme que es interesante así tenerla con un profe presente, de modo de poder sacarse esas dudas que me han hecho, esas preguntas que me han hecho. Dale. Sí. ¿Sabes por qué no? Porque la presión, ¿sabes por qué no? Porque la presión de la cañería, digamos ahí, cuando está la llave de paso abierta, la presión de la cañería, como tenés esa columna de agua tan alta, va a impedir que la presión del bidet pueda retornar, ¿entendés? Es más fuerte la presión, fíjate, te lo voy a dibujar ahí, es más fuerte la presión, ¿entendiste? Es más fuerte esta altura de columna de agua, esta altura de columna de agua, que esta altura de columna de agua, que es la del bidet. ¿Está bien? Entonces nunca podría pasar. Yo tengo una duda, profe, pero más general. Si el tanque de reserva es grande en el edificio, en vez de materializarlo, ¿se podría conectar varios tanques de reserva de plástico, por ejemplo? De hecho, se hace eso en algunos emprendimientos que no son demasiado grandes, porque si no, imagínate muchas veces en edificios de 10 pisos, vos tenés que subir por ahí 20.000 litros ahí arriba, o 15 o 20.000 litros. Entonces, tener 20 tanques, 15 tanques ahí arriba, te va a exigir una estructura grande, muy fea, muy... los primeros enemigos que va a tener son los arquitectos, pero se puede. Bien, muchas gracias. Es una cuestión de diseño. Vos viste que ya el tanque es algo feo que sobresale de los edificios. Esos volúmenes no los quieren ni ver, los tapan con estructura y cosas. Bueno, ya es discutible el tema del volumen del tanque, así que imagínate vos si le pones varios tanques chiquitos. Sí, o de última compartir varios departamentos con un mismo tanque y el resto de departamentos con otro tanque. No, se hace eso, de hecho. Eso se hace, pero acordate que te dije algo el otro día que estaba adquiriendo cada vez más importancia, que es la azotea, el espacio de la azotea. El espacio de la azotea, que se llaman amenities, se llaman ahora, amenity, que es que se utilizan las azoteas para espacios comunes, un quincho, con un asador, un solarium, a veces hasta le ponen pileta, pero este volumen no lo quieren ni ver.
incluso tienen problemas hasta el volumen del ascensor, o sea, preferirían no tener el volumen del ascensor. Pero bueno, esas son discusiones que se dan en toda la logística previa a empezar a construir un edificio. Siempre hay que negociar lo que corresponda. Hay que defender las posturas. Nosotros tenemos, en función de nuestro conocimiento, defender lo que sabemos. Bueno, espero haber sido claro el día de hoy. Lamento haber sido tan largo, pero bueno, creo que... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. Sí, es un caso del, por ejemplo, para conexiones indirectas. Por ejemplo, para no sé, una casa que tenga los artefactos, por ejemplo, a 30 metros alejado de la línea municipal. Por ejemplo, el cliente quiere poner todos los tanques adelante. No le gusta que le ponga todo atrás, sino que estén adelante. O sea, al metro de la línea municipal. O sea, ¿Los tanques cisterna o tanque de reserva? Cisterna, sí. Ah, sí, adelante. Bueno, ahí tenés que, simplemente cuando vos, porque no hemos hablado nada todavía del cálculo de bomba, es una cuenta muy simple. Ahí lo que va a tener que aumentar es la potencia de las bombas, porque tienen más recorrido el agua que tienen para alimentar la casa. Claro, yo lo que más he tenido por esos 30 metros, no habrá como una pérdida de presión. Claro que hay pérdida de carga. Hay pérdida de carga. Claro que hay pérdida de carga. Si vos vas a hacer cisterna... Más allá que calcula a 8 metros sobre columna de agua. Eso es lo que dispone de presión. Bien. Yo creo que no nos estamos entendiendo. Vos tenés una casa que va a quedar retirada de la línea municipal unos 30 metros. Y la persona quiere poner la cisterna adelante, supongo yo, con una bomba que bombee hacia la casa. Claro, o sea, el último artefacto lo tiene a los 30 metros aproximadamente, sí. Un ejemplo. Bueno, lo que va a pasar ahí cuando vayas a comprar la bomba, ¿qué datos te van a pedir? Longitud de la cañería, tal cual lo que venimos calculando. Longitud de la cañería, presión, la pérdida de carga la calculan ellos, longitud de la cañería y presión. Con eso te van a calcular en función de los diagramas que tenga cada fábrica, te van a calcular la potencia de la bomba, lo que te va a dar una bomba más grande. Bien. Sí, eso sería en la parte eléctrica. Ahora que estamos en sanitaria por las secciones y todo eso. Claro, no sé si te entendí bien porque se te corta mucho, pero sí, en la parte hidráulica también va a haber que aumentar diámetros por la pérdida de carga. Igual no sé si me está adelantando mucho porque creo eso lo vemos más adelante, el tema del cálculo de la sección. No, eso es lo que hemos visto hoy, el cálculo de la acción. Es como calcular la alimentación desde el tanque de cisterna al tanque de reserva. Es exactamente lo mismo, pero nada más que acabo de tener la línea en forma horizontal en lugar de vertical. O sea que disponés de longitud de cañería nada más. Entonces, ¿qué dato le vas a dar al bombista para que te calcule, te verifique la bomba? La longitud de la cañería, la presión a la que vos querés la salida de los artefactos y el caudal. En función de eso, él te va a diseñar una bomba y te va a decir, bueno, una bomba de un caballo, un HP. Y con una salida de 1,5 pulgadas. Chao. Y eso es lo que va a tener que poner vos. De lo contrario, si estuviera al lado de la casa, capaz que con una bomba de 3/4 de medio HP lo hubiera solucionado. ¿Qué varía todo? Costos, diámetro, costos, no solamente costos de inversión inicial, sino los costos de funcionamiento. Una bomba de 1 HP consume muchísima electricidad. Bien. Bien, sí, ahí quedó más claro. No, y si no, lo podemos ir conversando, pero por ahí ahora no me agarrás, después de 2 horas hablando, 1 hora y pico hablando, no me agarrás muy inspirado, pero por ahí más fresco te podría dar otras ideas. No, sí, seguro. Bueno, muchas gracias por la atención, ¿eh? Nos vemos el miércoles que viene. Ok, felices Pascua, profe. Bueno, profe. Felicidades. Profe. Felicidades. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, José, que me gestionó ahí la página del día de hoy, y al chico de la semana pasada también, que no me acuerdo el nombre, que me ayudó. Está bien, profe, no pasa nada.